mismo verticilo. O sea, que se fusionen los pétalos, que se fusionen los sépalos, que se fusionen los gineceos o que se fusionen, por ejemplo, el androceo. Otro tipo de fusión que se puede presentar se lleva a cabo entre diferentes partes. Esto quiere decir que se pueden fusionar los pétalos con los sépalos, o se pueden fusionar los pétalos con los estambres, o se pueden fusionar los estambres con los gineceos. Existen varias combinaciones que se pueden llevar a cabo y esto se conoce con el nombre de adnación. La adnación entonces implica que yo voy a tener fusión de diferentes verticilos. En este caso, por ejemplo, estamos viendo un hipantio o hipanto, donde se fusionó el cáliz con la corola, con el androceo, formando un tubo. Y este tubo es el que recibe el nombre fusionado con el pétalo y el pétalo fusionado con el sépalo, formando este tubito. O se pueden fusionar los pétalos y los sépalos para formar lo que conocemos como tépalos. O se pueden fusionar los pétalos con la corola y formar lo que se llama estambres epipétalos. Vean cómo aquí el filamento está fusionado con el pétalo. O se puede fusionar el androceo con el gineceo para producir una estructura que se llama ginostegio. O sea, que es un gineceo con estambres. Bonito, ¿no? Vean cómo es. Profe, ¿Sí? no sé si sea solo yo o algo así, pero es que no veo el nombre de las dos de abajo. Pues yo creo que ha de ser problema de tu pantalla. Ponle control N o control guioncito para que se haga más Es chiquita. que yo estoy en teléfono. Oh, ese es el problema. Profe, yo tampoco puedo ver en los últimos nombres y estoy en computadora. Entonces ponle control guioncito para que se haga más chiquita tu pantalla y lo puedas ver. Porque yo aquí como lo tengo presentado, no se ve problema. A ver, dejen ver si puedo hacer algo mágico aquí, ¿vale? Uy, no lo puedo hacer. Oh, mira qué bonita función encontré, pero no sé cómo quitarla. Pero entonces, ¿cómo dijo que se llamaba el tercero? ¿El de la florecita azul? Se llama estambres epipétalos, Estambres epipétalos. Va. donde tengo yo el filamento fusionado con el pétalo. Se llama epipétalo. Aquí abajo, si no lo pueden ver, pues dice estambres epipétalos. Y en la otra, donde está la flor amarilla con los pétalos rojos, se llama ginostegio, porque estoy uniendo gineceo con estambres. Imagínense esta planta que tiene los estambres y el gineceo juntos. El problema ahí tendría que ser la autopolinización. Y entonces la pregunta es, ¿por qué los fusionó? Si se pueden autopolinizar. Y la respuesta está en que están fusionados, pero uno es receptivo cuando el otro todavía no está maduro. Y entonces aquí la polinización tiene que ser muy, muy específica. ¿Qué plantas tienen eso de ginostegio, profe? Pues muchas orquídeas, bueno, todas las orquídeas tienen ginostegios. Toditas las orquídeas, imagínate. Y, por ejemplo, lo que están viendo en la imagen es una Asclepias curasábica. Es la planta que se come la mariposa monarca cuando hace su migración. De hecho, la ruta de la mariposa monarca está coincidiendo con la distribución de las Asclepias curasábica, porque las orugas de la mariposa monarca se comen las hojas de las Asclepias. Y en estas hojas hay un látex que es tóxico. Y entonces cuando la oruga se lo come, pues no le pasa nada. Y cuando la oruga se convierte en mariposa,
La mariposa es tóxica para las aves y por eso saben las aves que cuando pasa una mariposa monarca pues no hay que comérsela porque pues los intoxica. Y muchas mariposas se mimetizan con los colores de la mariposa monarca para evitar que las aves se las coman. Es una interacción muy interesante, pero sí, las especies de plantas que tienen gimnostegios, tenemos a toda la familia Asclepiadaceae y tenemos a la familia Orchidaceae. Gracias, profe. Otro concepto es la simetría. Y también en la simetría vamos a ver que las plantas van a tener modificaciones y vamos a encontrar simetrías radiales cuando podemos tener más de un eje de simetría y por lo tanto la flor se conoce como radial. Podemos tener que solamente existe un eje de simetría y por lo tanto la flor se llamará bilateral. O que no tenga simetría y entonces se llamará flor asimétrica. Y entonces, como les comentaba hace unos instantes, cualquier forma, tamaño, color, aroma que yo vea en una flor es con un propósito especial. O sea que no se da al azar, es una adaptación que tienen las plantas. Finalmente, podemos encontrar lo que se conoce como presencia-ausencia de las partes. Y aquí vamos a hablar de flores completas. Una flor es completa cuando tiene los 4 verticilos. Cáliz, corola, androceo y gineceo. Están presentes los 4. Y entonces es una flor completa. Es incompleta cuando le falta alguno. Le puede faltar 1 o le pueden faltar 2 o incluso le pueden faltar 3. Y entonces, si le faltan 3, por ejemplo, le puede faltar el cáliz, la corola y el androceo. Y la flor es puro gineceo. O le puede faltar cáliz, corola y gineceo. Y entonces la flor es puro androceo. O como en el caso que estamos viendo aquí, en la que se ven los estambres de color rojo, le falta la corola. Nada más tiene cáliz, androceo y gineceo, pero no tiene corola. Y en el pasto, lo que estamos viendo es que le falta la corola. Tiene cáliz, androceo y gineceo, pero no tiene corola. Y si me apuran un poquito, tampoco tiene cáliz. Entonces nada más sería puro androceo y gineceo. Esas son las flores incompletas, cuando les falta 1, 2 o incluso 3 verticilos. Cuando una flor es completa, también se dice que es perfecta. ¿Por qué? Porque presenta androceo y gineceo. O sea, es una flor hermafrodita. Tenemos que pensar que la palabra perfecto se refiere a que estén presentes los 2 verticilos sexuales, androceo y gineceo. Y puede ser incompleta, pero puede ser perfecta. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso del pasto que estamos viendo acá, tiene androceo y gineceo. Aquí está el gineceo y aquí está el androceo. Entonces es una flor perfecta porque tiene los 2 verticilos sexuales, pero es incompleta porque le falta el cáliz o le falta la corola. Entonces, para que no nos vayamos con ningún problema aquí, perfecto quiere decir que tiene cáliz y corola. Perdón, que tiene androceo y gineceo, aunque no tenga cáliz y corola. Por lo tanto, todas las flores que son completas, por fuerza, tienen que ser perfectas. Pero no todas las que son perfectas son completas. Aquí tenemos esta que es imperfecta. ¿Por qué? Porque nada más tiene gineceo, por ejemplo, esta, o esta solamente tiene androceo. Entonces, cuando nada más tienen un verticilo fértil, las flores se llaman imperfectas. Cuando los tienen los 2, se llaman perfectas. Y ahí está. Entonces, esta es la parte de presencia-ausencia. Y ahora sí, ya que nos dimos cuenta de que existe una gran modificación en cuanto a tamaños, formas, colores, aromas
posiciones, simetrías, fusiones. Ahora sí, vamos a ver cómo todo eso se relaciona con el proceso reproductivo. Y si ustedes recuerdan, yo les decía que en el proceso reproductivo existen 7 fases. Algunas de estas fases se llevan a cabo de manera simultánea y algunas de ellas tardan muchísimo tiempo en llevarse a cabo. Vamos a empezar con la microesporogénesis, que hace referencia a todo el proceso que ocurre en la parte masculina. La microesporogénesis y la gametogénesis masculina son procesos que están desfasados en el tiempo, mientras que la megaesporogénesis y la gametogénesis femenina se encuentran, digamos, en un proceso simultáneo. Posteriormente viene la polinización y la fecundación, que están completamente desfasados en el tiempo, el desarrollo del embrión, fruto y semilla, que se llevan a cabo de manera simultánea, y la dispersión, germinación y desarrollo del nuevo esporofito, que también se lleva a cabo desfasada en el tiempo. Esto quiere decir, por ejemplo, que yo puedo dispersar una semilla y esa semilla puede terminar en un lugar donde las condiciones para la germinación no son adecuadas y tardar 1, 2, 3, 4, 5, 10 años sin germinar, ya dispersada. Y, por ejemplo, cuando ocurre la polinización y la fecundación, en algunas plantas, por ejemplo, desde la polinización hasta la fecundación pueden tardar horas, en las angiospermas principalmente, pero por ejemplo en las gimnospermas el proceso de polinización y fecundación puede tardar años. Vean entonces cómo dentro del proceso reproductivo vamos a encontrar también diferencias importantes, y estas diferencias van a marcar el ritmo del ciclo de vida de la planta. Porque en este caso, la mayor parte de las gimnospermas tienen ciclos de vida larguísimos. Y precisamente por eso, las gimnospermas son las plantas que pueden vivir más tiempo. 1000, 2000, 3000, incluso hay plantas que se han registrado de 5000 años. Imagínense, cuando la planta ya tenía 1000 años, todavía ni siquiera se habían construido las pirámides de Egipto. Imagínense eso nada más. Entonces, en la imagen nosotros podemos ver la superficie del estigma de una flor y en esta superficie estamos viendo diferentes tamaños y tipos de granos de polen. En el lado izquierdo vemos en dibujitos a color muchos tipos diferentes de polen y todos estos tipos diferentes de polen en esencia pudieran caer sobre una superficie estigmática. Vean aquí abajo, tengo una fotografía en acercamiento del estigma, vean cómo es la superficie y vean también los granos de polen que ahí están fijados. Si, por ejemplo, esta fuera una planta que tiene un óvulo, tendría nada más una ovocélula. Y de todos estos granos de polen, solamente uno sería el que se puede desarrollar, generar su tubo polínico y fecundar. Nada más uno. Y todos los demás, pues, gracias por participar, ¿no? Cuando vemos la flor, ya platicamos de la estructura con sus diferentes verticilos, sus sépalos, sus pétalos, su androceo que está hecho por un conjunto de estambres y los estambres presentan antera y filamento. La antera es la parte fértil y el filamento es una parte estéril dentro del estambre. Y habíamos hablado del gineceo, donde el gineceo va a tener estigma, estilo y ovario. Y dentro del ovario vamos a encontrar el óvulo. Y también vamos a ver que el ovario presenta un hueco. A ese hueco se recibe el nombre de lóculo. Y además el ovario va a estar sentadito en una estructura que recibe el nombre de receptáculo. Eso es en general lo que nosotros entendemos como una flor completa y perfecta en este caso, ¿ok? Entonces, estas flores
pueden considerarse hablando en términos generales, como la estructura responsable del proceso reproductivo de las angiospermas. Y no estoy diciendo que es el órgano reproductivo, sino que es la estructura reproductiva, porque en esa estructura vamos a encontrar diferentes órganos, ¿ok? Entonces, primero vamos a ver la parte masculina, y ahí tenemos a nuestro amigo el androceo. El androceo va a estar conformado por una parte estéril, recibe el nombre de filamento, y este filamento puede ser o muy largo o puede ser muy corto, o simplemente no estar presente, como en el caso, por ejemplo, de un ginostegio, donde no vemos filamento. Entonces, ahora sí que puede ser como el bigote, corto, grueso, largo, flaco, negro, blanco, etcétera, ¿no? Y la antera, que es la parte fértil, y esta antera va a estar formada por tecas. Por lo regular, siempre hay 2 tecas. Por lo regular, porque hay algunas que una teca está podrida y no funciona. Pero al fin y al cabo, vamos a ver que hay 2 tecas. Acá Profesor, podemos... Dígame. bueno, ahorita que acabé, es que me quedó una duda de No, pues de área. una vez. Sí, es que, bueno, en laboratorio nos encargaron unas lilies Ajá. y ahí tengo, y bueno, las que yo conseguí ahí las dejé y nada más les quedó esa partecita verde que tiene ahí. Sí, el filamento, Entonces, porque la antera se cae. entonces no sé si estén fecundadas o qué, porque siguen verdes, pero la planta ya está seca. Ya se le cayeron los tépalos a los lilies. Nada más queda, le digo, nada más queda ese como especie de versión chiquita de un pimiento en la flor. Ya se le cayó Ah, todo. eso es el gineceo. Entonces, el gineceo puede estar fecundado y entonces se tiene que desarrollar en un fruto. Entonces, si ya se cayeron las anteras, se cayeron los filamentos, se cayó todo y nada más quedó esta parte, entonces, pues ya puedes pensar que sí está fecundada tu lili, ¿no? Sí, pero entonces, ¿qué hago? O sea, las dejo ahí en la planta porque le digo, la planta ya está seca, muerta, se podría decir. A Nada más ver, queda o sea, pero verde eso. no está enraizada. No, es un ramilletito. Ah, pues no, pues se van a morir. No le va a alcanzar la energía que tiene todavía en su tallito como para poder alimentar y generar el fruto. Entonces, esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Es una canción. Es que quería preguntarle para saber si había una forma de que pueda por lo menos salvarlos. No, no existe una forma, a menos que tuvieras la posibilidad de hacer cultivo in vitro, pero no. No, Pues bueno, ya. gracias, profesor. Voy a ver si puedo hacerle el in vitro. Si es que tengo material. Órale, ya después te platico, o más a ratito platicamos al respecto de cómo se podría hacer en casa. Ok, bueno, entonces, aquí tenemos nosotros las anteras. Todo esto es una antera, y la antera tiene una teca, 2 tecas. Y dentro de las tecas vamos a encontrar sacos polínicos, 1, 2, 3 y 4. Estos sacos polínicos, véanlo, aquí tengo una fotografía de un corte transversal. Y vamos a ver que presenta una estructura muy bien definida. Y vamos a ver cómo está diseñada. Entonces, la antera está formada por la epidermis. Vean, ahí tenemos una línea uniestratificada de células. Esta que está en la periferia, vean. La estoy marcando ahorita con el cursor. Y se puede ver perfectamente, ¿no? Uniestratificada y que está recubriendo todo el cuerpo de la antera. Eso es la epidermis.
Después vamos a tener el endotelio, que es un grupo de células, es una capa que puede ser uni o multiestratificada, es una capa que puede ser gruesa o puede ser delgada, pero siempre está hecha de más de una capa. Después tenemos las capas intermedias, que son células más pequeñitas. Tenemos el tapetum, que es el que se encuentra ahí en color verde grisáceo. Y tenemos la capa esporógena primaria, donde van a estar presentes las células madre de la microespora. De hecho, el tapetum y la capa esporógena primaria son las estrellitas de esta historia, porque la capa esporógena primaria es donde están las células madre de las microespora que van a sufrir meiosis y se van a convertir en los granos de polen, y el tapetum es el tejido que se encarga de alimentar a estas células. Y dentro del tapetum puede haber de dos tipos, puede haber secretor o puede haber plasmodial. Cuando es secretor, las células están vivas todo el tiempo y generan sustancias que alimentan a las células madre de las microesporas. Y cuando es plasmodial, el tapetum se muere y cuando la célula se rompe, todos los jugos celulares que contenían bañan a las células madre de la microespora y las alimentan. Entonces, si nosotros lo analizamos a detalle, vemos cómo dentro del saco polínico tenemos a las células madre de las microesporas, y aquí son muchísimas, no crean que nada más es una, son cientos, miles, y en algunas plantas cientos de miles de células madre de la microespora. Y vean aquí cómo se ve perfectamente el tapetum, y este es un tapetum secretor. ¿Y cómo sé que es secretor? Porque las células están vivas y tienen su núcleo. Por eso sé que es un tapetum secretor, vivo durante todo el tiempo y que va a alimentar secretando sustancias para que las células madre de la microespora estén alimentadas. Entonces, en una antera, yo tengo ¿cuántos sacos polénicos? 1, 2, 3 y 4. Entonces, cada teca, que sería esta parte de aquí para acá, o de acá para acá, tiene 2 sacos polínicos, y entonces una antera tiene 4 sacos polínicos. Aquí tenemos la epidermis, tenemos el endotelio, tenemos la capa de células intermedias, el tapetum y las células madre de la microespora. En este sitio es donde va a ocurrir el primer proceso. Este primer proceso se llama microesporogénesis y está definido por las letras en rojo. ¿Qué es la microesporogénesis? Es la formación de microesporas dentro de los microesporangios o sacos polínicos de la antera. Entonces, el saco polínico se conoce como microesporangio, y el esporangio se puede definir como una hoja esporógena que es responsable de formar las microesporas. Hagan de cuenta que nosotros estamos viendo un helecho. ¿Se acuerdan de los helechos acrosticoides, niños? Y si no se acuerdan, me van a romper el corazón, sobre todo los que tuvieron laboratorio conmigo. Ese silencio tan sepulcral me dice que no se acuerdan. Y entonces... ¿Los helechos de Navidad? Bueno, se les dice. No. Los helechos acrosticoides son los que no tienen soros, sino que todos los esporangios están cubriendo la parte del envés de la lámina. Y entonces imagínense que ustedes tienen uno de esos y lo cierran
y lo enrollan y hacen un taquito. Entonces, los esporangios quedan adentro, ¿están de acuerdo? Quedan encerrados en una estructura. En este caso, en ese lecho, la lámina sería el microesporangio. Y un microesporangio, ¿qué hace? Tener adentro esporangios. Y cada uno de los esporangios que nosotros vemos en el acrosticoide quedaría interno. Eso es lo que pasó en la evolución. La hoja esporógena se plegó, se cerró y mantuvo en su interior protegidos a los esporangios. Por esto mismo, cuando yo hablo de un microesporangio, estoy diciendo el lugar donde yo voy a poder encontrar los esporangios. Y ese lugar, en este caso, en las angiospermas se llama saco polínico. Por eso el saco polínico es el microesporangio. ¿Y qué hace el microesporangio? Contener microesporas. Y el proceso que forma a las microesporas dentro del microesporangio se llama microesporogénesis. Entonces, con tantos micros, ¿no? Entonces, dentro de cada saco polínico, que es el microesporangio, vamos a encontrar células madre de la microespora. Si yo nada más agarro una de las tantas que hay ahí adentro, esa se va a llamar microesporocito. Y de aquí simplemente tenemos que pensar, niños, que cuando hablemos de micro en las plantas, estamos hablando de la parte masculina. Y cuando hablemos de mega, estamos hablando de la parte femenina. Lo bueno es que toda esta cuestión de la reproducción sexual en las plantas, micro es para masculino, mega para femenino, pero esto nada más ocurre en las plantas. Entonces, el microesporocito es el que se va a dividir por meiosis y va a producir las 4 microesporas haploides. Veamos, yo tengo la antera, en la antera tengo los sacos polínicos. Dentro de los sacos polínicos voy a encontrar una célula madre de la microespora, también llamado microesporocito. Y este amiguito se va a dividir por meiosis y va a formar una tétrada de microesporas. Se llama tétrada porque están pegaditas. Cuando se separan, se van a llamar tétrade. Entonces la A se cambia por una E. Pero bueno, eso no es tan importante, ¿ok? Aquí ya tenemos las tétrades separadas. Y van a resultar 4 microesporas haploides. Durante este proceso se van a formar las características principales que nosotros conocemos en un grano de polen. Profe, perdón, pero ¿le podría regresar tantito a la diapositiva pasada? Gracias. Claro, ahí está. Ya, profe, perdón, muchas gracias. Sí, no te apures. Entonces, nosotros tenemos las células madre de la microespora. Una se llama microesporocito. Este microesporocito se divide por meiosis, se conforma en 4 microesporas. Cuando están juntas se llaman tétrada, cuando están separadas se llaman tétrade o simplemente microesporas. Estas microesporas van a empezar a recubrirse con sustancias que le van a permitir soportar el viaje y resistir los embates del ambiente. De tal manera que se van a convertir en lo que nosotros conocemos como grano de polen. Y
ustedes pueden darse cuenta de la infinita variedad de formas, tamaños, ornamentaciones que tienen los granos de polen. Tantos como especies hay de angiospermas. ¿Qué estructuras se van a encontrar para que yo le pueda llamar a mi microspora polen? Pues se tiene que generar una pared externa, que es lo que estamos viendo aquí, o lo que estamos viendo acá arriba, que se conoce con el nombre de exina y está hecho por una proteína muy fuerte, que es la esporopolenina. Y todos los que llevaron laboratorio conmigo, laboratorio 1, cuando hablábamos de micropaleontología, yo les expresaba que los microfósiles se pueden encontrar debido a que están hechos de sustancias fuertes. Y en el caso del polen, cuando yo encuentro una roca que tiene polen y es un polen fósil, no estoy viendo la permineralización, ni la impresión, ni el molde. Lo que estoy viendo es la esporopolenina. Estoy viendo esta proteína fuerte que conforma la capa externa del polen. Después vamos a encontrar una capa interna, acá abajo, que se llama intina. Y esta intina está hecha por celulosa y por pectina. Estas dos capas van a ser muy importantes para el polen porque son la primera parte o la primera llave en el reconocimiento que tiene el polen y el estigma para que la planta sepa que es polen de la misma especie, pero que es polen de otra planta. O sea, tengo dos plantas de la misma especie y entonces el polen de una va a la otra y de la otra va a la otra. Vean cómo existe diferente forma de acumulación de la exina y diferentes partes que yo puedo encontrar en la exina. Por ejemplo, tenemos en la exina decente una parte externa que se llama tectum y tenemos una parte que se llama columela. Todo esto, el conjunto del tectum y la columela forma la sexina. Y la exina se puede dividir en dos partes, la ectexina y la endexina. Y la unión de la exina con la intina se llama nexina. Y después tenemos la intina y después tenemos el citoplasma. Esto, si nosotros fuéramos la ciencia que estudia el polen es la palinología y el especialista palinólogo. Ahí está. Si no fuéramos nosotros palinólogos, pues esto sería el pan de cada día. Tendríamos que saber cómo es el tectum, cómo es la columela, los diferentes tipos de tectum, sexinas, ectexinas, endexinas y nexinas que existen. Pero como no somos palinólogos, pues simplemente nos tenemos que conformar que el polen tiene exina, intina y ya está ahí. Pero vean cómo pueden tener diferente ornamentación. Este tiene hoyitos y este tiene piquitos. Esto va a brindar una superficie con textura diferente. Y esta textura diferente es la que se utiliza para el reconocimiento mecánico del grano de polen. Y esto sí es importante. ¿Por qué? Porque la ornamentación de la exina le brinda textura. Y la textura puede ser lisa. Cuando vemos que la parte superior de la exina no tiene ninguna protuberancia ni tampoco tiene ningún poro. Entonces se convierte en lisa y si yo estuviera viendo el grano de polen se vería así, lisito. O si por ejemplo yo veo que la parte superior de la exina presenta estas pequeñas ondulaciones, entonces la superficie se vería así, onduladita o estriada en este caso. Sería su textura estriada.
O si voy a presentar diferentes niveles en cuanto a la exina, que haya una parte baja y una parte alta, donde una tiene como dientitos y la otra es lisa, entonces se va a generar una textura escábrida, así como se ve aquí, como si tuviera granitos. O si tiene poros la exina, entonces se va a formar una textura perforada. Esta textura estriada, lisa, escábrida o perforada, si fueran, por ejemplo, las huellas digitales de nuestros dedos, serían así como una forma en que nos pueden identificar. Y en el grano de polen, pues es una identificación de tipo mecánico. Así cuando ustedes meten la llave a la cerradura, si meten una llave que tiene diferente dibujo en los dientecitos, pues no abre la llave hasta que sea realmente el dibujo que le corresponda a la cerradura, y en ese momento pues se abre la llave. Entonces pasa exactamente lo mismo, y entonces la ornamentación de la exina es fundamental para el reconocimiento mecánico. Una vez que ya nos dimos cuenta que se produjo el grano de polen y que terminó la microesporogénesis, viene el proceso de gametogénesis masculina. Y ustedes se pueden preguntar, ¿y qué es eso de la gametogénesis masculina? Pues es el desarrollo de la microespora hasta convertirse en un grano de polen inmaduro. ¿Por qué? Porque la primera que habíamos visto solamente tiene un núcleo y nada más tiene una célula. Pero ahora yo necesito que se convierta en un grano de polen funcional. Y ese proceso de convertir al polen de inmaduro a polen funcional recibe el nombre de gametogénesis masculina. Y entonces, ya habíamos visto que la microespora sufrió su división, ya tenemos la tetra de lista, ya se le acumuló la exina, ya se le acumuló la intina. Ahora, ¿qué le va a pasar? Va a ocurrir una mitosis. Después de la meiosis viene una mitosis. Y esta mitosis va a generar que ya no tenga solamente una célula. Ahora voy a tener dos células. Y estas células, las dos son haploides, obviamente. Y estas células haploides se van a distribuir en el espacio que quedó en el grano de polen, porque ya tenía la intina y la exina, y se la van a distribuir de manera desigual. Una célula va a crecer más grandota que la otra. La célula que va a llenar casi el 70% del volumen del grano de polen se va a llamar célula vegetativa. Es la célula responsable de formar el tubo polínico. Mientras que la otra, la que ocupa el 30% del espacio del grano de polen, se va a llamar célula generatriz. Esta célula generatriz, después de la polinización y ya cercano al proceso de la fecundación, se va a volver a dividir por mitosis para convertirse en dos células espermáticas. Pero bueno, esa es otra historia. Hasta aquí nos vamos a quedar en la parte de la gametogénesis masculina. Vean lo que ocurre. Yo tengo mis 4 microesporas. Va a ocurrir la mitosis. Se van a producir 2 núcleos en cada una de las células. Y después se van a separar. Se van a separar por un proceso que se llama celularización. Y en este caso vean cómo la mayor parte del volumen está ocupado por la célula vegetativa y la célula generatriz solamente ocupa una pequeña parte del volumen. La relación es aproximadamente 70% para la vegetativa, 30% para la generatriz.
Estos granos de polen se conocen como granos de polen inmaduros. Y es así como pueden viajar. Así se mueven. Así los podemos ver en la miel. Así los podemos comer en el propóleo, como granos de polen inmaduro. Y ustedes pueden ir ahorita a su jardín y si hay una flor que tiene las anteras maduras y ustedes la aprietan y en sus deditos les cae el polen y lo pueden ver, es polen de este tipo, polen inmaduro. Así es como viaja en un murciélago, en una lagartija o en una mariposa o en una cucaracha, como polen inmaduro. ¿Qué se necesita para que una planta genere polen inmaduro? Una meiosis y una mitosis. ¿Qué se necesita para que yo tenga polen maduro? Una meiosis, una mitosis y otra mitosis más. O sea, 2 mitosis. Pero aquí todavía no ocurre. Y esa segunda mitosis puede tardar mucho tiempo en producirse. Por eso les decía que este es un proceso que se encuentra desfasado en el tiempo. Entonces, el gametofito masculino es, propiamente dicho, el polen inmaduro. Los polen que podemos encontrar son muy variados y de hecho las características morfológicas que tienen se pueden utilizar para clasificarlos, ya sea que presenten poros o presenten surcos. Y los poros que pueden presentar van desde 1 hasta muchos. Y los surcos que pueden presentar es desde 1 hasta muchos. De hecho, la única característica morfológica que se puede considerar como una sinapomorfia de las angiospermas y que nosotros utilizamos para separarlas en grado anita, complejo magnolidi, monocotiledóneas y eudicotiledóneas, está presente en el grano de polen, en la presencia de los poros o de los surcos. Pero bueno, eso ya se los explicaron en alguna ocasión. Vean cómo ahora yo voy a tener el grano de polen con su cubierta de exina, que es esto que está aquí afuera. Voy a tener la intina, que es esta parte amarilla que está aquí. Voy a tener la célula vegetativa que cubre casi todo el volumen del grano de polen, voy a tener la célula generatriz y voy a tener la abertura por la cual va a germinar el grano de polen. ¿Cómo es el proceso completo? Véanlo. Yo voy a tener la célula madre de la microspora. Va a ocurrir meiosis y la meiosis genera 4 microsporas. Aquí se empiezan a acumular la exina y la intina. Después, lo que va a ocurrir es una mitosis. Y cuando ocurre la mitosis, yo voy a tener grano de polen inmaduro. ¿Cuántas células tiene el grano de polen inmaduro? ¿Cuántas? Inmaduro. 2. 2. ¿Cuántos núcleos tiene cada célula? 1. 1. Entonces yo tengo 2 células y 2 núcleos. ¿Están de acuerdo? Eso cuando ocurre la mitosis 1. Después va a ocurrir la mitosis 2. Pero esta mitosis 2 solamente ocurre cuando ya hubo polinización y cuando el grano de polen ya germinó. Si no hay polinización, no hay mitosis 2. Por eso, este es el proceso que está desfasado en el tiempo completamente. Y se puede tardar, en el caso de las angiospermas, varios días. En el caso de las gimnospermas se puede tardar años. Pero bueno, entonces vean cómo después de la mitosis 2, ahora yo voy a tener la célula grandota, que es la del tubo polínico, aquí viene, y voy a tener 2 células generatrices, 1 y 2. Entonces, en un grano de polen maduro, ¿cuántas células hay?
3. 3, exacto. La vegetativa y las 2 espermáticas. ¿Y cuántos núcleos hay? 3. 3 también. 3 núcleos, el núcleo vegetativo y los 2 núcleos que se conocen como espermáticos. Perfecto. Entonces, esto es lo que tiene que ocurrir para que la parte masculina esté completa, esté lista. Solamente después de la mitosis 2 es que el tubo polínico puede, que el grano de polen puede fecundar. Solamente hasta ahí, después de la mitosis 2. Y en este ya hablamos de polen maduro. Entonces, si yo en un examen les pregunto cuántas células y núcleos están en un grano de polen maduro, tendrían que decir 3 células y 3 núcleos. Si yo les pregunto cuántas células y cuántos núcleos están presentes en un grano de polen inmaduro, tienen que decir 2 células y 2 núcleos, ¿ok? O si les pregunto cuántas y qué tipo de divisiones celulares tienen que generarse para producir grano de polen maduro, ustedes tienen que decir 1 meiosis y 2 mitosis. Pero si les pregunto cuántas divisiones y de qué tipo tienen que ocurrir para producir polen inmaduro, tienen que decir que 1 meiosis y 1 mitosis, nada más. ¿Ok? Profesor, Sí. ¿y qué mecanismos tiene el grano de polen para saber que ya llegó y que tiene que hacer la siguiente mitosis? Eso se va a dar por un factor proteínico que está en el estilo y en el estigma del gineceo. Solamente en ese momento, cuando estas proteínas, primero de reconocimiento y después de conducción, le van a decir, ya llegaste chiquitín, a darle. Y en ese momento se divide. Entonces, el grano de polen inmaduro, Profe, dígame. ¿me podrías repetir lo de cuántas y qué tipo de divisiones tienen que ocurrir para producir polen maduro? Para producir polen maduro, tiene que haber 1 meiosis y 2 mitosis. Para producir inmaduro, 1 meiosis y 1 mitosis, nada más. Y el proceso, Gracias. sí, y el proceso de mitosis 2 solamente se da cuando existe un reconocimiento bioquímico y genético. Solamente ahí. Y entonces el polen puede caer en el estigma, y en el estigma se reconoce mecánica, bioquímica y genéticamente. Y eso hace que germine el grano de polen y produzca tubo polínico. El tubo polínico, mientras va moviéndose a través del estigma y del estilo y va a llegar hasta el óvulo, necesita señales de conducción que le digan cuál es la ruta que tiene que seguir. Y necesita también una señal que le indique, ya vas a llegar al óvulo, ya vas a entrar al micrópilo. Y entonces, en este momento, divídete para que yo tenga 2 células espermáticas y cada célula lleve su propio núcleo espermático para que se lleve a cabo el fenómeno de la doble fecundación. Pero existen entonces este tipo de proteínas que ayudan a que el grano de polen reconozca el momento en el cual te tiene que dividir en la mitosis 2. Si no están esas proteínas presentes, entonces el grano de polen no puede llegar hasta la mitosis 2 y por lo tanto nunca va a madurar. Eso también lo vamos a ver hormona por hormona, proteína por proteína, sustancia por sustancia. Es la parte fisiológica del proceso reproductivo. Ahorita solamente estamos viendo la parte morfológica, estamos viendo los actores, ¿no? Ya vimos el actor masculino, ahora vamos a ver a la actriz femenina, para que después veamos cómo lo hacen.
Imagínense lo que vamos a ver, chiquitines. Vamos a ver cómo lo hacen y sobre todo cuántas veces lo hacen. Por eso, desde un principio que iniciaba la clase, yo les decía que por el alto contenido gráfico de lo que vamos a ver, pues se recomienda discreción. ¿Ok? Bueno. ¿Qué pasa con la actriz? O la parte femenina en este caso. En este caso, tenemos al gineceo. Y el gineceo, ustedes saben que está hecho por hojas modificadas que se llaman carpelos, que también podemos llamarles hojas esporógenas. El gineceo va a estar hecho de 3 estructuras fundamentales. Primero, el estigma. Y el estigma es una estructura especializada en la recepción y reconocimiento mecánico, bioquímico y genético del grano de polen. O sea que el estigma tiene la función de ser el portero, el que va a dejar o no pasar al grano de polen. El estilo, que es una parte estéril y alargada, que soporta el estigma, tiene 2 funciones importantísimas: conducir y alimentar al tubo polínico. Porque imagínense ustedes, el tubo polínico está hecho de la célula vegetativa. ¿Y la célula vegetativa de qué tamaño puede ser? Pues digamos pequeñita. Y para que pueda atravesar una distancia de 10 centímetros, por ejemplo, en el estilo de las lilies, es una célula que tiene que crecer 10 centímetros y eso para una célula es como pedirle que como sería como a nosotros pedirnos que nos estiráramos unos 50 metros y pues así como que no nos podemos estirar tanto, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso, el tubo polínico necesita de que alguien lo conduzca y que alguien lo alimente para que pueda crecer toda esa distancia para poder llegar a fecundar al óvulo. Y la otra parte importante que tiene el gineceo es el ovario, que es la parte abultada que tiene una cavidad que se llama lóculo, que va a tener como función encerrar y proteger al óvulo. Y sobre todo, niños, esto es muy importante, el ovario genera el microambiente para que se forme la semilla. Ya sea que yo tenga un fruto seco o un fruto carnoso, no me importa. El ovario va a tener la función principal de establecer las condiciones adecuadas para que el óvulo se pueda convertir en una semilla. Por eso mismo, su función principal es esto, generar el microambiente mínimo necesario para que se pueda formar la semilla. El óvulo se puede considerar como la parte importante dentro de el proceso reproductivo. Y el óvulo también recibe el nombre de primordio seminal. Y ustedes cuando estuvieron en su práctica de quinto de morfología de semillas, tuvieron que definir qué es una semilla desde el punto de vista botánico y qué es una semilla desde el punto de vista ecológico. Desde el punto de vista botánico, ustedes buscaron en la literatura y ahí vieron que el óvulo es el que origina la semilla y por lo tanto, desde el punto de vista botánico, una semilla es un óvulo maduro y fecundado. Así dice la definición. Incluso si se van al diccionario de Fonker, el diccionario de botánica, eso es lo que dice. Semilla igual a óvulo maduro y fecundado de las angiospermas. Por eso también se llama primordio seminal. Este óvulo va a estar pegado a la capa interna del carpelo en una región que se conoce como placenta. Y para que esté ahí pegado, va a
necesitar un piecito, este que está acá, o un pedicelo, y este pedicelo recibe el nombre de funículo. Entonces, vamos a tener a nuestro amigo el funículo, y todo el cuerpo sólido del óvulo, todo lo que es azul, que es el cuerpo sólido, se va a llamar nucela, que es el tejido compacto, diploide, o 2N, que conforma el cuerpo general del óvulo. Vamos a tener el funículo, que es el pie que lo une a la placenta. Y además vamos a tener el tegumento o los tegumentos, dependiendo si tengo una angiosperma o una gimnosperma. Si tengo una gimnosperma, pues solamente es un tegumento. Si tengo una angiosperma, por lo común son 2 tegumentos. Y entonces, ya tengo toda la parte azul. ¿Se dan cuenta? La parte azul ya la definí. Ahora, entre los tegumentos va a haber un pequeño poro. Ese poro recibe el nombre de micrópilo y es por este poro por donde va a entrar el tubo polínico cuando se lleve a cabo la fecundación. Entonces, un óvulo tiene funículo, nucela, tegumentos y micrópilo. Va a tener una zonificación. Si yo pusiera aquí una línea, vean, ahí va, ¿eh? Ay, no me salió. ¿Por qué no me salió? Ah, porque tenía que ponerla aquí, perdón. ¿Ya vieron que puse ahí una línea? La línea que va hacia arriba se va a llamar polo chalazal. Y lo que va hacia abajo se va a llamar polo micropilar. Estamos dividiendo el óvulo en 2 secciones. Para arriba, chalaza. Para abajo, micropio. Y esto pues resulta interesante desde el punto de vista de lo que va a ocurrir después. Por eso mismo, estos 2 núcleos que están aquí se llaman núcleos polares. Porque uno está para la chalaza y el otro está para el micrópilo. No sé si alguna vez les surgió esa duda que les corroía el cerebelo, ¿no? ¿Por qué se llaman núcleos polares esos que están ahí? ¿O nunca les corroyó el cerebelo, niños? Sí. Sí. Ok. La verdad, no, ¿eh? Pero, profe, yo sí tengo una duda. A ver, échale. Las células que están en la parte del micrópilo se llaman sinérgidas, ¿no? Y las de arriba Sí. en la chalaza se llaman antípodas. Pero esto es un óvulo de angiosperma, ¿no? Sí. Y en el caso de las gimnospermas, ¿siguen siendo iguales? ¿En el caso de quién? ¿Gimnospermas? No. En las gimnospermas no tenemos esta estructura. Tenemos arquegonios, no tenemos la estructura interna que estamos viendo ahí, que es el saco embrionario. Ahí no. Ok. Y esa es una característica muy importante, chiquillos, muchísimo, muy importante en la evolución de las plantas, porque la tendencia evolutiva es hacia la reducción del gametofito. Por ejemplo, ustedes cuando hablaban de los musgos, veíamos que toda la parte fotosintética y de vida libre es gametofito, que estaba hecho de millones de células. Cuando pasamos a los helechos, el gametofito ya no está hecho de millones de células, está hecho de miles de células. Cuando pasamos a las gimnospermas, ya no está hecho de miles de células, está hecho de cientos de células. Y cuando pasamos a las angiospermas, está hecho de 7 células, nada más. Vean cómo se redujo. Esto quiere decir, por ejemplo, que en las gimnospermas, pues no vamos a encontrar ni antípodas, ni sinérgidas, ni célula central binucleada, no.
vamos a encontrar arquegonios y los arquegonios están hechos de cientos de células y dentro del arquegonio vamos a encontrar a la ovocélula. Entonces, por eso yo les decía que el proceso reproductivo de angiospermas y gimnospermas no es igual, porque las estructuras no son las mismas. Sobre todo porque en el caso de las angiospermas, el gametofito se ha reducido a la mínima expresión. Y la mínima expresión en general es tener 7 células y 8 núcleos. Por lo menos en los óvulos de tipo Polygonum, porque ustedes saben que existen óvulos de varios tipos. Pero el más general, el más común es el tipo Polygonum, que tiene 7 células y 8 núcleos. Pero eso también ya me imagino que en su clase de cuarto se los tuvieron que explicar, ¿no? Pero bueno, entonces ahí tenemos a nuestro óvulo ya dividido en sus dos polos, el polo chalazal para arriba, el polo micropilar para abajo. Por eso la célula central binucleada tiene sus dos núcleos polares, porque uno va para arriba y el otro va para abajo. Ahora, vamos a ver el proceso de la megaesporogénesis, que es el proceso número 3 de 7 que vamos a analizar. ¿Qué pasa con la megaesporogénesis? Se define como la formación de la megaspora dentro del óvulo o megaesporangio. Aunque en algunos libros ya más modernos nos dicen que el megaesporangio es la nucela, pero pues la nucela es parte del óvulo. Entonces, por definición lo vamos a dejar así, que la megaesporogénesis es la formación de la megaspora dentro del óvulo o megasporangio. Entonces, cuando el óvulo se está generando, muy tempranamente se va a diferenciar una célula. Esta célula va a ser muy grande dentro de la nucela. Esta célula se va a nombrar célula madre de la megaspora, o también conocida como megasporocito. ¿Cuántas células hay? Una nada más. Y si ustedes recuerdan en la parte masculina, ¿cuántas células había? Cientos de miles de células madre de la microespora. Aquí solamente hay una. Y esta es la célula madre de la megaespora. Esta célula madre de la megaspora, véanla aquí. Yo tengo a mi gineceo, aquí está mi ovario, en mi ovario tengo al óvulo y esto es el óvulo. Esto que está aquí sería la pared del ovario, y si yo le doy la vuelta así y lo pongo para acá y me subo y le hago así, sería pues un gineceo, ¿ok? Entonces aquí nada más está una partecita para que la veamos. Aquí estaría el funículo, que es lo que estoy marcando aquí con el lapicito. Aquí tendría yo un tegumento, el externo, aquí tendría el interno, y aquí tendría yo a esta parte de la nucela, donde esta parte de la nucela se diferencia la célula central de gran tamaño, que es esta que está acá, en color rosita con un núcleo rojo, que corresponde a la célula madre de la megaspora. Esta se va a dividir por meiosis, y la meiosis va a originar 4 megasporas haploides. Como toda buena meiosis, produce 4 células. Entonces, aquí las podemos ver, las 4. Una que está pegada al micrópilo y otra que está exactamente pegada al polo chalazal, y 2 intermedias que están aquí. De estas, 3 se van a morir, se van a desintegrar, y solamente va a sobrevivir una. La que sobrevive es la que se encuentra más interna, y las más externas se van a morir, pero su muerte no es en vano, porque al fin y al cabo, todos los líquidos que van a soltar van a alimentar a la que sobrevivió. Entonces aquí vemos cómo las otras valieron barriga, y nada más quedó una. Ya la vieron, aquí está bien contenta, ¿no? Acá está, bien contenta. Y las demás, pelas.
Una vez que ocurrió esto, viene la megagametogénesis, que se define como la formación del gametofito femenino. Y aquí el proceso es simultáneo, no como en el caso de la parte masculina, que les decía que el proceso está desfasado en el tiempo. Aquí no. Aquí lo femenino, de corridito, se hace rapidito. Entonces, una vez que yo generé la meiosis y se murieron 3 y quedó nada más una, esta que quedó, que se conoce como megaspora funcional, se va a dividir 3 veces en divisiones mitóticas que van a transformarlo en lo que se conoce como gametofito femenino o también nombrado saco embrionario. Y este saco embrionario va a estar hecho por 7 células y por 8 núcleos que se van a organizar en 2 grupos de 4. Uno que se va a encontrar cerca del micrópilo y otro que se va a encontrar cerca de la chalaza. Entonces, vamos a ver cómo ocurre esta cosa. Uy, ¿qué estoy haciendo? Por Dios. No, producción. Ahí está. No, profe, ¿le puede regresar tantito? Sí. No apunté chido. Vale. Ahí está, ahora sí ya. Ya, gracias, Ya, profe. gracias a ti. Ahí está. Entonces, vamos a ver qué ocurrió. Recuerden que previo a esto, estoy admitiendo unos niños que se salieron, ¿eh? No se me vayan a desesperar. Ya está. Entonces, recuerden que previo a esto ocurrió la meiosis. Se produjeron 4 células y 3 valieron barriga y nada más quedó una. Esta que es funcional se va a dividir por 3 mitosis. Mitosis 1, pero vean que es una mitosis imperfecta porque nada más se dividió el núcleo y no se dividió la célula. Mitosis 2, que también va a ser imperfecta, nada más divide los núcleos pero no divide las células. Y mitosis 3, que también nada más dividió los núcleos pero no dividió las células. Por eso son simplemente cariocinesis sin que exista citocinesis. Pero bueno, eso no es el problema. Lo interesante es que después de la mitosis 3 va a ocurrir un fenómeno que se llama celularización. Y esto va a generar membranas que van a dividir a los núcleos en células individuales. Y la celularización va a generar 3 células que están hacia el polo chalazal, que reciben el nombre de antípodas. 3 células que se encuentran hacia el polo micropilar, 2 de ellas se van a llamar sinergidas y una se va a llamar ovocélula, y además va a quedar en el centro una célula grandota que se llama célula central binucleada. No es 2N, es N más N. Y entonces aquí lo podemos ver. Podemos ver las 3 antípodas haploides, cada una de ellas, las 2 sinérgidas haploides, cada una de ellas, la ovocélula grandota y amarillita haploide y la célula central de color rosita con 2 núcleos, N más N. Esto recibe el nombre de saco embrionario y es el megagametofito o el gametofito femenino. Ahí está. Megagametofito o también llamado saco embrionario. Y es la cumbre de la evolución de las plantas. Y entonces, como se los platicaba hace un ratito, la evolución de las plantas ha tenido una tendencia a reducir al gametofito a su mínima expresión. Y la mínima expresión es esta: 7 células y 8 núcleos. Las 3 células que se encuentran cercanas al micrópilo
Estos de aquí tienen un nombre chistoso. Se llaman aparato de huevo. Aparato de huevo. Cuando estaba yo leyendo esto hace algunos años, a mí se me hacía muy chistoso, aparato de huevo. Y me puse a pensar cuántos huevos famosos existen, ¿no? Y me puse a pensar, pues el huevo de Pascua. No, pues sí. El huevo revuelto, el huevo cocido, el huevo duro. El Fabergé. El huevo Fabergé, claro. El huevo, el huevo rojo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces me daba mucha risa cuando yo decía esto, aparato de huevo. Pero gracias a que me daba mucha gracia, fue que me lo aprendí y ya nunca se me olvidó. Entonces, el aparato de huevo está hecho por las dos sinérgidas y por la ovocélula. Y se llaman sinérgidas. Adivinen por qué se llaman sinérgidas. ¿A qué le suena la palabra sinérgico? ¿Nadie, chiquitines? No. Sí, sinergia. ¿Qué es la sinergia? ¿Que se mueven? No. Si fuera con C, Encajan. tal vez. ¿Perdón? Como que encajan, como encajar, ¿no? Sinergia es como encajar, pero no sé, como Sería como combinar algo parecido como a combinar, a mezclar o interaccionar. Ok, entonces así como dice, como que encajan, sí, porque encajan porque se unen. ¿Para qué? Para interaccionar. Pero en términos generales, la sinergia es que tú te ayudas. Si van al diccionario y buscan qué es la sinergia, es la unión de dos o más individuos o en este caso células que se ayudan para un propósito en común. Eso es la sinergia. Unirse para un propósito en común. Y entonces las sinérgidas se llaman sinérgidas porque ayudan a la ovocélula en el propósito de la fecundación. Eso es lo que hacen estas amiguitas, por eso se llaman sinérgidas, porque ayudan al proceso de la fecundación de la ovocélula. ¿Y las antípodas, por qué se llaman antípodas? porque están contrarios, ¿no? Al pie. Pero son contrarias o están opuestas al aparato de huevo, exactamente. Por eso se llaman antípodas. O sea, todo tiene su razón, chiquillos. Estos nombres así, cuando uno los analiza, dice, pues ya sé por qué le pusieron así. Y ya no se me olvida, ¿no? Ya no se me olvidan esos nombrecitos tan chistosos. Bueno. Entonces tenemos a la célula madre de la megaspora, 2N. Este es un resumen, ¿eh? Sufre la meiosis, se forman 4, valen barriga 3 y nada más nos queda una. Esa amiguita sufre 3 mitosis y genera el gametofito femenino o el saco embrionario con sus antípodas N ahí arriba, su célula central binucleada, sus sinérgidas abajo y su ovocélula ahí, formando el famosísimo aparato de huevo. Aquí ya nada más están implicadas la meiosis y marcadas las 3 mitosis. Aquí ya no vimos que se hizo 2, después 4 y después 8, no. Aquí, directo, las 3 mitosis. Ahora viene el proceso número 5. Entonces, recuerden, cuando vimos la parte masculina, la microesporogénesis y la microgametogénesis están desfasadas en el tiempo. Cuando vimos la megaesporogénesis y la megagametogénesis, se llevan a cabo de forma simultánea. No se tardan. Ahora vamos a ver el proceso de polinización y fecundación. Y estos procesos se encuentran completamente desfasados en el tiempo. Muy desfasados, ¿ok? Entonces, lo que va a ocurrir es que las plantas, cuando sus anteras abren, van a liberar los granos de polen inmaduros.
O sea, solamente 2 células y 2 núcleos. Y así son transportados, ya sea por el viento, por el agua o por vectores animales, como polen inmaduro. Y ahí vuelan, y vuelan, y vuelan, y vuela, y vuelan, ¿no? Entonces, este proceso, en general, a nosotros nos los vendieron como polinización. Sin embargo, desde el punto de vista particular, la polinización no solamente es que el grano de polen salga y vuele. No. La polinización va a implicar que el grano de polen llegue a la superficie del estigma y se reconozca con 3 candados: el candado mecánico, bioquímico y genético. Y cuando la planta sabe que es polen de su misma especie, pero de una flor diferente o de una planta diferente, entonces en ese momento germina el grano de polen y se desarrolla el tubo polínico. Una vez que el tubo polínico se desarrolló, ya podemos decir que hay polinización. Antes, no, nunca. Ni guas. ¿De qué otra manera puedo decir no, chiquitines? Ay, Nel, ándele, Nel. Del pastel. Nel pastel, exacto, Pau. Si no ha ocurrido germinación del tubo polínico y de su desarrollo, entonces no, Nel, no hay polinización, ¿vale? Entonces, véanlo aquí, ya tenemos esta imagen otra vez y ahí podemos ver cómo el polen llegó y ya está ahí. Eso no es polinización. ¿Cuándo sí va a ser polinización? Cuando el grano de polen germine y produzca su tubo polínico. ¿Ok? Entonces, vean, llegó el polen, ahí viene, bien contento, ¿no? Cae, germina y se empieza a desarrollar. Aquí ya tenemos polinización. ¿Por qué? Porque muchos granos de polen pueden llegar al estigma y pueden germinar, pero no fecundarán al óvulo. ¿Por qué? Porque se necesita que el tubo polínico se desarrolle y crezca y se alimente y llegue hasta el óvulo. Y entonces algunos llegarán, pero solamente los chidos son los que van a poder llevar a cabo el fenómeno de la fecundación. Vean cómo aquí llega el polen y este que está acá simplemente no la hizo. ¿Por qué no la hizo? Porque no fue reconocido. Puede ser que haya sido reconocido mecánicamente porque era igualito al que el que está acá arriba, en tamaño y en forma y en la ornamentación de la exina. Entonces, puede engañar al estigma desde el punto de vista mecánico. Ah, pues ya lo engañé, qué chido, ¿no? Y ahora viene el candado bioquímico. Y existen proteínas de reconocimiento aquí y enzimas de reconocimiento y lo reconocen. Ah, pues ya, si ya la hice, pues ya me reconoció bioquímicamente. Pero después viene el candado genético. Y si los alelos son diferentes, se produce. Pero si los alelos son iguales, téngala. Ya no lo va a hacer. Entonces, se frotaba las manos, ¿no? Pues ya voy a llegar a fecundar. Pues no, porque si venciste el bioquímico y el mecánico, no vences el genético. ¿Ok? Entonces, para que nosotros podamos asegurar que va a haber polinización, tenemos que encontrar diferentes sustancias que se van a encargar del reconocimiento bioquímico y después del reconocimiento genético. Entonces, en el estigma, veamos aquí hay un estigma muy bonito. Podemos encontrar 2 tipos de estigmas, el estigma seco y el estigma húmedo. La mayor parte de las plantas tienen estigmas húmedos y estos estigmas húmedos van a presentar
glándulas que secretan azúcares, proteínas, hormonas y enzimas. De tal forma que aquí en esta superficie existe un cóctel de sustancias. Otra vez, soluciones azucaradas, proteínas, hormonas y enzimas. Vamos a encontrar una enzima que se llama enzima SLF, que es la encargada del reconocimiento bioquímico. Y vamos a encontrar a la proteína PELP3, que es la que genera el crecimiento del tubo polínico y la acumulación de un polisacárido que recibe el nombre de calosa. ¿Ustedes alguna vez han visto las caricaturas donde hay minas? Minas de ¿De oro. qué, profesor? Minas de oro. Ah, sí. Así como en el viejo oeste, ¿no? No, ¿Nunca han visto una caricatura o una película donde hay una mina del viejo oeste? Sí. no, profe. ¿No? Bueno, entonces les platico. Cuando se hace el túnel de la mina y empiezan a escarbar así los mineros o los enanitos de Blancanieves, cada 50 o 20 metros, ¿qué tienen que poner en las minas? Columnas, ¿no? Columnas y vigas. ¿Para qué? Para que no se les venga abajo la mina. Para que no se les colapse la mina, ¿verdad? Bueno, entonces el tubo polínico, hagan de cuenta que es algo semejante. El tubo polínico pues va a ser un tubo que va a ir creciendo. Pero si fuera un tubo continuo, tendría que alimentarse desde el estigma hasta el óvulo. Y eso pues es mucho alargar un tubo. Y el tubo se podría colapsar si yo alargo un tubo muy largo. Entonces, de cuando en cuando se tiene que reforzar o se tiene que tapar. Y la proteína PELP3 reconoce que el tubo polínico ya se está generando, que va creciendo el tubo, y entonces lo va tapando por secciones. Y esas secciones lo hacen gracias a la acumulación de un carbohidrato que se llama calosa. Ahorita vamos a ver esto, es bien interesante. Entonces, vean, ¿hoy qué hice? No sé qué hice, pero algo hice. Ahí está. Entonces, el tejido que está en el estigma acá arriba va a estar unido al óvulo, acá está el óvulo, véanlo, donde está mi cursor ahorita, por un tejido que se llama tejido de transmisión, que es el que está conformando el cuerpo del estilo. Entonces, vean, aquí está el estilo, y este estilo va a tener este tejido que se conoce como tejido de transmisión. Y por aquí, el tubo polínico de este polen, pues tiene que abrirse paso y tiene que ir caminando por aquí. Y en este vamos a encontrar proteínas TTS guía, que tienen la función de guiar al tubo polínico para que se vaya por el camino más fácil. Y además tiene la función de generar la nutrición del tubo polínico, porque el tubo polínico tiene que alimentarse, porque si no, no va a llegar hasta donde tiene que llegar. Entonces, el cóctel de sustancias, enzimas, hormonas, proteínas que se encuentran aquí, lo ayudan a que lo reconozcan, pero después también tiene que haber proteínas y enzimas acá en el estilo para que el tubo polínico pueda crecer, pueda guiarse y además se pueda alimentar. Vean acá. Esto que parece un chicle masticado, que es de color blanco cremosito, donde estoy aquí poniendo mi cursor, es la superficie de un estigma. Y en este estigma, ¿cuántos granos de polen cayeron? Vean, aquí tengo uno, aquí el que parece unos labios carnosos, 2, este que tiene 3 hendiduras,
3, este que está acá, 4. Por lo menos tengo 4 tipos diferentes de grano de polen que cayó ahí. ¿Me podrían decir ustedes cuál es el polen de la especie de este estigma chicloso? No. Sí, ahí se ve. ¿Y cómo? Que El parece amarillito, ¿no? O el de los pinchos. A No, ver, no podemos. este, niños, este que parece unos labios carnosos. ¿Y por qué sé que este es el polen de esta especie, de este estigma chicloso? Porque Porque vean es el cómo... único que desarrolló su tubo polínico. Exacto, vean, aquí está el tubo polínico, véanlo. Aquí va creciendo. Y entonces vean cómo este ya germinó, ya tiene su tubo polínico y por lo tanto puedo decir, sin temor a equivocarme, que este estigma chicloso, este es su polen, porque es el único que tiene tubo polínico y los demás, nada. Véanlo acá. Una gran cantidad de polen que cae y no todo el polen germina, solamente germina alguno. Vean, aquí ya germinó este y ahí va, y germinó este y ahí va, y este germinó y también ahí va. Esto que estamos viendo aquí es el tubo polínico y esta parte que está como prendida, como si fuera un foquito, es el frente de crecimiento del tubo polínico. Es donde va la célula vegetativa y va la célula generatriz. Pero vean cómo acá se ven como tapones. Estos tapones que se ven aquí en el tubo polínico es la calosa. De tal manera que la única parte viva de mi tubo polínico es el frente del crecimiento, esto que está hasta acá, la puntita. Ahora sí que la puntita es la única que va viva. Y vean aquí cómo se acumuló la calosa y lo tapó. Y aquí ya se había acumulado otro poquito y lo había tapado. Y este también vean cómo tiene un montón de tapones de calosa y solamente la parte de enfrente es la parte viva. Esto es interesante desde el punto de vista de que una célula no puede crecer indefinidamente y de cuando en cuando se tiene que reforzar para que el tubo polínico no colapse y no se muera. Y es lo mismo que ocurre en las minas, que le van poniendo columnas y traves de cuando en cuando para que el túnel no se les venga para abajo. Pues aquí pasa una cosa semejante. Los tapones de calosa van haciendo que solamente el frente del tubo polínico sea el que esté vivo y que se pueda alimentar y pueda seguir creciendo. Si no tuviéramos los tapones de calosa, pues sería imposible que el tubo polínico tuviera una longitud tan larga y alimentar una célula tan largota, pues no sería posible. Y sobre todo porque no solamente es uno, son un montón. Véanlos. Todos estos son polen, todo esto que está aquí. Y todo esto son tubos polínicos. Imagínense cuántos tubos polínicos hay, chiquillos. En esta especie hay un CHM. Y alimentarlos a todos, si fueran así de largotes, pues no se podría. Por lo tanto, es muy importante que existan los tapones de calosa para que el frente de crecimiento sea lo único que sigue vivo y todo lo demás pues ya se colapsó. Aquí en la imagen, en el dibujito, podemos ver cómo existen los diferentes candados para que el polen de una especie distinta o de la misma flor no puedan germinar y fecundar. Digamos que el estigma, si el grano de polen, por ejemplo, es chiquito y muy alargado, se puede meter aquí, pero no lo reconoce. Tiene que ser por fuerza una asociación donde quede el polen arriba y solamente el tubo polínico pueda pasar por esta hendidura. Entonces, este polen aquí y este de acá y este de acá, pues no son reconocidos mecánicamente. Pero si ya se reconoce mecánicamente, ¿qué vamos a ver? Que ahora se tiene que reconocer bioquímicamente. Si se reconoce bioquímicamente por las enzimas y las proteínas que ya platicamos, las PL, PLP3, entonces puede generarse el tubo polínico y el tubo polínico tiene que crecer.
y se tiene que dirigir y se tiene que alimentar. Por eso mismo, tienen que existir diferentes tipos de interacciones. Primero, la interacción polen-estigma y después la interacción polen-estilo o polen-tejido de transmisión, que es el tejido que lo va a conducir y lo va a alimentar. Por eso el estigma tiene la función de reconocerlo y el estilo tiene la función de conducirlo y alimentarlo. Además, nosotros vamos a ver que existen candados genéticos. Aquí platicamos del candado mecánico y el bioquímico, pero también existe el candado genético. Y este candado genético puede ser gametofítico o puede ser esporofítico. Cuando es gametofítico, la incompatibilidad se da dependiendo de la constitución genética del gametófito masculino. Y en este caso el polen puede germinar, pero el tubo no puede crecer. Se detiene en su penetración, ya no puede pasar. Porque vean cómo el gineceo tiene alelos S1, S2, y si el polen tiene S1 y S2, pues no puede germinar. Porque se da cuenta la planta que tal vez el polen pertenece a la misma flor. Y con esto limita la autopolinización por el fenómeno de autoincompatibilidad gametofítica. Pero existe otro tipo de autoincompatibilidad, que es la esporofítica, que no depende del gametofito, sino depende del esporofito. Y en este caso, la pared del grano de polen es la que impediría la germinación porque puede poseer uno de los alelos que tiene el gineceo. El gineceo tiene alelos S1, S2, y si el esporofito tiene uno de esos alelos, por ejemplo el S2, no germina. Simplemente no germina. En este caso, en la gametofítica sí germinaba, pero ya no se producía. Eso es la autoincompatibilidad gametofítica. Puede germinar, pero el tubo polínico no se desarrolla. Mientras que en la esporofítica, como depende de la pared del grano de polen, simplemente si tenemos los alelos parecidos, no germinan, así, no germinó. Pero si los alelos son diferentes, vean, S3 y S4 del esporofito, entonces sí germina y puede llegar hasta la fecundación. Entonces, uno se debe a la constitución genética del gametofito y otro se debe a la constitución genética del esporofito, en este caso de la pared del grano de polen. Aquí hay incompatibilidad entre proteínas de reconocimiento. Y entonces, pues, como dice el señor que cobra de presidente, fuchicaca, ¿no? No lo reconoce. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Yo necesito que el polen que llegue a este estigma sea de la misma especie, pero de diferente planta. Esa sería la condición más adecuada. Si es de la misma especie, pero de diferente planta, con eso estoy evitando la autopolinización y estoy evitando la hibridación. Por lo tanto, el grano de polen se tiene que reconocer mecánica, bioquímica y genéticamente. Si eso ocurre, entonces el grano de polen germina. Véanlo. Aquí está el polen, ya se reconoció, todo es chido. Lo acepta el papá, la mamá y las hermanas. Y entonces el grano de polen germina. Y empieza a producir su tubo polínico. El tubo polínico ya sabemos que de cuando en cuando se tiene que ir llenando con calosa
para que no se colapse. Una vez que va avanzando, aquí ocurre la mitosis 2 del grano de polen y lo va a convertir ya en un grano de polen maduro. Acá arriba nada más tiene 2 células y 2 núcleos, por lo tanto es inmaduro. Y acá, ¿cuántas células tiene? 1, 2, 3. ¿Cuántos núcleos? 1, 2, 3. Entonces, cuando tiene 3 células y 3 núcleos, ya se puede llamar grano de polen maduro. Eso quiere decir que ya ocurrió la mitosis 2. Y sigue caminando, 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 hasta que va a llegar al micrópilo. Vean cómo aquí ya el tubo polínico va a entrar por el micrópilo para que las células espermáticas ya formadas puedan fecundar a la ovocélula y a la célula central binuclear. O sea que ya viene el momento cumbre, chiquitines. ¿Hasta aquí alguna pregunta, niños, o comentario? No, profesor. ¿No? Bueno, entonces el tubo polínico va a entrar en contacto con el saco embrionario y ahí se necesitan dos sustancias importantes en el contacto. Una sustancia que es una enzima que se llama calmodulina y se necesita que se acumulen iones calcio. La calmodulina va a favorecer la concentración de los iones calcio exactamente en el momento en que el citoplasma de una sinérgida se encuentra con el citoplasma del tubo polínico y se tocan. En ese momento, la calmodulina llama a los iones calcio y los iones calcio lo que hacen es relajar las membranas de la sinérgida y del tubo polínico para que los núcleos puedan pasar. Entonces, esto es interesante desde el sentido de que si no hay contacto de las membranas, no puede haber fecundación. Y para que haya contacto se necesita calmodulina. Y para que exista permeabilidad de la membrana se necesita iones calcio. Entonces, la calmodulina y los iones calcio son las dos principales sustancias que están presentes al momento de la fecundación. Vean aquí, entraron en contacto, se generó la concentración de los iones calcio, se hizo permeable la membrana y entonces los núcleos espermáticos pueden penetrar a través de una sinérgida para llegar a la ovocélula y para llegar a la célula central binucleada. Entonces, vean cómo aquí los núcleos espermáticos están marcados en rojito. Uno llegó, se fusionó con el núcleo de la ovocélula y el otro se fue a fusionar con los 2 núcleos que tenía la célula central binucleada para formar ahora 3. Este fenómeno es lo que ustedes conocen como doble fecundación, donde la sinérgida recibió a los núcleos espermáticos y les permite el paso hacia la ovocélula y la célula central. Por eso se llama sinérgida, porque está propiciando, está ayudando a que se lleve a cabo la fecundación. Entonces, cuando los gametos penetran a la ovocélula y se fusionan con ella, van a formar lo que se conoce como el cigoto. Véanlo aquí. Llegó un núcleo espermático, se fusionó aquí con el núcleo de la ovocélula y generó el cigoto. Mientras que el otro núcleo espermático, el que está acá con los 3, se va a fusionar con los núcleos polares para formar lo que se conoce como célula inicial del endospermo. Y aquí está. Entonces, ya formé mi cigoto, ya formé mi célula inicial del endospermo y con esto acabamos con el fenómeno de la doble fecundación. Este fenómeno, niños, dibujado y esquematizado de esta forma, es lo más general que ocurre. En las gimnospermas puede haber diferentes maneras de hacerlo, pero digamos que este es lo que en mayor medida se ha visto. Ok. Dígame.
Ya son las 9. ¿A poco? No es cierto. Hace rato me faltaban 4 minutos. No, por fin ya son las 9. Ah, valiente situación. Bueno, entonces, chiquitines, nos vemos mañana para hacer nuestro examen y la próxima semana continuamos con estos rollos chistosos, ¿no? Profe, Dígame. ¿el cuaderno se sube así como en comentarios o va a subir una asignación? No te entendí. Bueno, es que todavía no hay una asignación en Classroom para Ah, subir el cuaderno. ok, lo voy a hacer ahorita mismo. Ok, gracias. ¿Y mañana entonces nos conectamos al Zoom para hacer el examen? Sí, mañana no, mañana en el Classroom. Ah, ok. Vale. De hecho, ya que programe yo el examen, les va a llegar a ustedes la invitación para el examen. Les va a decir actividad programada para las 7:15 del día de mañana y con un tiempo de cierre a las 8:30 aproximadamente, para que sean 80 minutos los que tengan para hacer su examen. Entonces, les va a llegar la invitación directamente a su Classroom y ahí lo tienen que hacer, ¿vale? Así como hacíamos los exámenes de físico-química, chiquitines, igualito. Vale, profe. Vale. Profe, lo Dígame. que vimos hoy también va a venir en el examen. No, hija, nada más lo que vimos hasta ¿El la, 29 o el 30? hasta la regulación de organogénesis. Ah, 29 o ok. qué. Gracias. Ok, perfectamente. Bueno, entonces, chiquitines, les agradezco mucho y mañana platicamos del examen. Yo voy a estar en la escuela. Entonces, pues ya, ni modo, ¿no? Ya no Ok, los pude profesor. ver, ni me podrán ver. Qué Cuídense presa. mucho, niños. Bye. Hasta luego, Gracias. gracias. Gracias, Hasta Hasta profesor. luego, luego. profesor. Cuídese. Igual.